Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Reséndiz, es un gusto. Comenzamos otra sesión del área de humanidades, la cual va a estar enfocada a la argumentación y la lógica proposicional. Muy bien, bienvenidos, comencemos. Muy bien, como sabrán perfectamente, igual ya lo vimos en otras sesiones, en la sesión de introducción a la lógica y en la sesión de las ramas o disciplinas de la filosofía. La lógica es una rama, se define como la ciencia de las leyes del pensamiento. Ya saben, la lógica se instruye a partir o se infiere a partir de la concepción mental, que propiamente es el pensamiento. Tiene como objeto y de una manera muy particular estudiar la relación del pensamiento con la verdad. Esa es la definición como más concreta. De manera breve, el pensamiento se estructura de la siguiente manera: en conceptos por un lado, proposiciones o juicios por el otro, y nos dirige hacia el razonamiento. Entonces, por un lado tenemos al sujeto que piensa, en el acto mismo de pensar, en la acción misma de razonar. Después tenemos el contenido del pensamiento, que en este caso sería el objeto. ¿Qué pienso? En el objeto, ¿no? Y lo expresamos de manera verbalizada, utilizando el lenguaje, o de manera escrita, también una expresión del lenguaje. Entonces, el pensamiento depende, en estas circunstancias, de un sujeto que lo piensa. Entonces tenemos lógica, del griego lógico, significa razón. Aquí ya está la definición más concreta. Lógica significa razón. Su pionero, Aristóteles, quien planteaba como una revisión argumentativa, una revisión de argumentos, estos como indicadores de la verdad entre la ciencia. Aristóteles sería como o el máximo de los representantes de la lógica tradicional. Ahora bien, la lógica, ¿para qué es? Para ayudarnos a pensar bien, para ayudarnos a estructurar bien el pensamiento. Y esto lo logramos aplicando ciertas leyes para formular de forma adecuada la estructura de nuestro razonamiento, la estructura de nuestro pensamiento, ¿sí? Y aquí lo tenemos, a manera de conclusión, nos lo dice aquí la diapositiva. La lógica da una mejor visión para entender lo que es razonable de lo que no es razonable. Pero recuerden, uno de los precursores o el máximo precursor de la lógica es Aristóteles, fundador de la misma, y fue el primero en determinar el conjunto de leyes que servían para observarse y aplicarse en la estructura del pensamiento. Para este filósofo de la lógica, es un instrumento para la ciencia. Sobre el concepto, ya ven que la estructura del pensamiento, la estructura de entender esta conceptualización proviene de tener por un lado el concepto, por el otro el juicio o las proposiciones y finalmente el razonamiento. El concepto, en el propio acto de pensar, podríamos plantear un ejemplo. El concepto de silla, el concepto de mesa, el concepto de auto, el concepto de computadora. El concepto lo pensamos y lo representamos en un objeto. Ahora bien, para los lógicos se denomina juicio a la capacidad de afirmar o negar los conceptos y su representación en objetos. Y una idea de representar los objetos o el concepto en objetos sería: el árbol es grande, el auto es pequeño, la casa es estrecha. Entonces, ahí cuando decimos el árbol es grande, al decir el árbol y la cualidad de grande, estamos uniendo dos conceptos en el propio acto de pensar. Luego, los juicios son comparados. ¿Y cómo se comparan? Aquí ya implementamos el razonamiento. Ejemplo: todo animal siente. Tenemos una proposición. Tu perro es animal, nuestra segunda proposición o nuestro segundo enunciado. Y nuestra conclusión, aplicando el razonamiento o el juicio lógico, sería: por lo tanto, tu perro siente. Otra vez, la primera premisa: todo animal siente, refiriéndonos como a un todo. Después a una particularidad: tu perro es animal. Estamos de lo general a lo particular, ¿sí? Infiriendo de alguna manera la conclusión. Por lo tanto, o por ende, tu perro siente, ¿sí? Entonces recuerden, el razonamiento es nuestra inteligencia que relaciona y compara enunciados o proposiciones para llegar a conclusiones lógicas, ¿sí? El razonamiento ordena, relaciona los juicios, los enunciados, las proposiciones, para llegar a conclusiones lógicas. El término lógica
lo utilizamos de forma cotidiana. Decimos, por ejemplo, que una película no es lógica para hacer referencia a que su trama está basada en un argumento erróneo, o bien que su estructura carece de un orden o sentido. Otro ejemplo, cuando una mamá le dice a su hijo: "Bájate de ahí que te vas a caer", y de pronto, ¡pum! Pero si te estoy diciendo que te ibas a caer, pero ahí estás, duro que darle. Podemos decir que el sentido lógico en este ejemplo es en relación con lo que se nos parece obvio. Este primer sentido de lógica podemos llamarlo natural, que es una aptitud del ser humano para razonar. Por otro lado, la lógica tiene un sentido científico. De manera inmediata, podemos decir que es aquel que posibilita el perfeccionamiento del pensamiento de la lógica natural. En otras palabras, ejercita nuestra forma de pensar, logrando que alcancemos certeza o validez. Esto se logra por medio de la teoría y la práctica. Si queremos definir la palabra lógica, etimológicamente viene de la palabra logos, aunque este término suele relacionarse con el significado de tratado o estudio. Logos tiene también el significado de pensamiento, por lo que etimológicamente podemos definir la lógica como el estudio del pensamiento. Estudiar el pensamiento es de suma importancia, y no solo para el ámbito académico. Si consideramos que la naturaleza del ser humano es la de ser un ser pensante, la mayoría de las conductas que realizamos o las decisiones que tomamos son resultado de una serie de procesos cognitivos. La importancia de la lógica se da en que su alcance abarca cualquier dimensión en la que se desarrolle el ser humano. Si analizamos con cuidado que el objeto de estudio de la lógica es el pensamiento, podemos ver que estudiar lógica es algo difícil, pues su estudio implica pensar sobre los pensamientos. Pero el que sea tarea difícil no debe de desanimarnos. Al contrario, puede ser visto como un reto. El reto de analizar qué pensamientos son correctos. Si cuando hablamos en público, hablamos con validez y certeza, o bien para entender cuando alguien nos habla de forma incorrecta. Podemos preguntar, en este punto, ¿qué pensamientos le interesa estudiar a la lógica? La respuesta es todos. A la lógica le interesa estudiar el pensamiento, así sin más. Aunque no se centra en el contenido, sino que su estudio va más allá y se centra en la forma del pensamiento. En otras palabras, la lógica estudia el pensamiento en cuanto a sus formas mentales. Una vez definida la lógica de manera formal, podemos mencionar que la lógica se divide en diferentes tipos, pero, de manera general, la podemos clasificar en dos. Lógica material. Es la que estudia las condiciones para que un pensamiento sea correcto. Este tipo de lógica aborda temas como la idea, el juicio y el raciocinio. Por otro lado, la lógica formal. Ella estudia las condiciones para llegar a un pensamiento verdadero. Aborda entre sus temas el de la verdad, la certeza, la ciencia y los métodos científicos. La utilidad de la lógica consiste en buscar que el pensamiento sea correcto, es decir, que sea conforme a las estructuras y leyes del razonamiento. Sin embargo, su utilidad práctica se va descubriendo en la medida en que se estudia.